Bendiciones con todos. Tema 48 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios. Estamos en este tiempo trabajando en los dones espirituales que son tan importantes para el servicio. Hoy vamos a hablar del don de diversos géneros de lengua y encontramos este don en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 que dice: a otro diversos géneros de lengua. Y veamos qué nos trae el Señor sobre esta enseñanza tan importante. La palabra lenguas viene del griego glosa, que quiere decir otro idioma. Y es aquel don por el cual Dios entrega a la iglesia un mensaje en otro idioma para ser interpretado. Existen diferencias entre el hablar lenguas con evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. En primer lugar, el don de lenguas tiene una interpretación. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo no la tiene. En segundo lugar, el ejercicio del don de lenguas es breve, para dar lugar a la interpretación. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo puede prolongarse más de lo que haría el don. ¿Qué les parece? Aparte de todo esto, el don de lenguas se puede hablar en lenguas humanas o angélicas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. En la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar algunas razones por las cuales los creyentes debemos buscar estos dones. Primero, el que habla en lenguas habla con Dios y no con los hombres, y se edifica a sí mismo. Lo dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 y el 4. Escuche. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Segundo, las lenguas son señal a los incrédulos para que se den cuenta que Dios está entre los creyentes. 1 Corintios 14, 22 dice: así que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mira la diferencia. 3. Nos da la facultad de orar en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. También nos ayuda a pedir como conviene. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué dice la Biblia sobre el hablar en lenguas? La Biblia dice que el don de lenguas es un don espiritual. Pero, ¿eso significa? ¿Qué significa? El don de hablar en lenguas es un don espiritual. Significa hablar con palabras o en un idioma que uno mismo no sabe, con el fin de edificar tanto a sí mismo como a los demás. Jesús dijo de antemano que se iba a hablar en lenguas. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. La primera vez que se habló en lenguas fue en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, como se relata en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 12. ¿Sí? Ustedes pueden leer toda esa historia en casa. Los apóstoles predicaban el evangelio a las multitudes en Jerusalén, y lo que dijeron se entendió por la gente que hablaba muchos idiomas. El 2:11 dice de Hechos: le oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Más adelante el apóstol Pablo también escribe sobre el don de lenguas en 1 Corintios capítulo 12 y el capítulo 14. Sin embargo, él describe que la persona que habla en lenguas hable en una lengua que nadie entiende. El 14.2 dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No obstante, este don se le ha dado a los creyentes y puede ser de beneficio a los que escuchan y puede ser usado para edificar a los otros cuando nos reunimos como cristianos. Gran parte de lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de este don está escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Al parecer, muchos de ellos habían recibido este don, pero no entendieron cómo utilizarlo correctamente cuando se reunían. Dice el capítulo 12, versículo del 4 al 10 lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, o a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué les parece? El don de lenguas es uno de los muchos dones que se les ha dado a los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hablando en lenguas para la edificación. Hablar en lenguas puede en sí mismo beneficiar a una persona. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 14, del 18 al 19, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Hablar en lenguas puede ayudar a expresar lo que hay en tu espíritu y que no puedes decir con palabras. Pero también deja en claro que la mejor manera de edificar la iglesia es hablando proféticamente, con palabras sencillas que fortalecen la fe y el entendimiento de todos los que escuchan el mensaje. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para edificar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Muchos hablan palabras, frases aprendidas y creen que están hablando en lenguas, ¿sí? Las lenguas es para edificar y aquí el apóstol Pablo, si no hay nadie que interprete, entonces nadie va a edificar, entonces prefiero hablar palabras, mis propias palabras, ¿sí? Con mi propio entendimiento. Hablar en las lenguas también puede ser de beneficio para todos. En una asamblea cristiana, si se interpreta a un idioma común que todos entienden en ese lugar, ¿qué hay pues, hermanos? Dice. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Mire, tiene que haber un intérprete allí para que pueda ser de beneficio para el oyente. Cuando se utiliza de esta manera, el don de lenguas debe usarse para enfatizar el mensaje espiritual. Y no solamente porque te sientas fuertemente conmovido en tus emociones. De esta forma, otros, además del que habla en lenguas, serán edificados. El hablar en lenguas es una señal para los incrédulos. Existe otra razón por la que el don de lenguas es dado. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 al 22 dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros
labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ojo. De esta manera podría beneficiar a los que asisten a la reunión, pero que aún no han entregado su vida a Cristo. Algunas ocasiones en las que el libro de Hechos se relata de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo y al mismo tiempo también hablaron en lenguas. Esto ocurrió más notablemente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo le fue dado por primera vez, aunque también ocurrió en otras ocasiones, como en Hechos capítulo 1 y capítulo 19. ¿Sí? Sin embargo, no hay nada escrito de que estos dos van a ocurrir juntos. ¿Quién recibe este don de lenguas? ¿Quién? 1 Corintios 12, del 28 al 30 dice: en la Biblia se expresa que no todos los creyentes recibirán este don. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Aquí vemos que solamente algunos recibirán el don de hablar en lenguas, así como solo algunos serán llamados a ser apóstoles. Tal como todos los dones del Espíritu, hablar en lenguas no es necesariamente una señal de madurez espiritual. Muchos de los corintios hablaban en lenguas, pero Pablo les dijo que eran unos niños en Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Así es. Por eso, primeramente hablamos de los frutos del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Primero son los frutos para transformar el carácter y después recibe los dones para que puedas servir sin ponerte orgulloso, sin vanagloriarte, en santidad. ¿Sí? No obstante, cuando el don se utiliza de una manera apropiada, se puede utilizar para edificar a sí mismo y a los otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece? Aquí está el don de hablar en lenguas. Alguno dirá: yo quiero hablar en lenguas. Bueno, como decimos en cada video, primero tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Como Señor y Salvador, sabiendo que es el único que lo convierte en un hijo de Dios. Cuando usted reconoce ese hecho maravilloso que hizo en la cruz. Y lo hacemos a través de la oración. Nosotros llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es uno de los pasos más grandes, más importantes que usted ha dado en toda su vida. Ahora venga la palabra, sosténgase. Medite en los dones. Una vez que esté lleno del Espíritu Santo, diga: Señor, yo necesito este don. Como en el caso, yo necesito hablar en lenguas, pero que también haya otro que pueda interpretarla, para que sea edificada las personas que lo escuchan. Sosténgase en la palabra, lee, medite, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque ponerla en práctica y después, una vez que ha sido puesta en práctica, predíquela también a otros. Otros necesitan saber estas verdades también. Cántele alabanzas al Señor, adórelo, converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Si está lejos, suscríbase a este canal. Tienen una cantidad muy grande de videos donde usted puede escucharlos para crecer espiritualmente. Amén. Oremos.
Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. No hay cosa más maravillosa, tu palabra, que cada día nos cuenta las maravillas que tú haces, mi Dios. Aquí estamos hablando sobre los dones, en este caso el de interpretación de lenguas, mi Dios. Dones maravillosos que tú has dado a la iglesia, Señor, para que sea edificada. Y lamentablemente, Señor, muchas veces la iglesia no ha sido edificada porque algunos le han dado mal uso a los dones, como es el caso de la iglesia de los Corintios, mi Dios. Pero pedimos perdón, Señor, y pedimos que nos uses, que nos dé la sabiduría y la inteligencia para usar estos dones al servicio de la iglesia, para que ella pueda crecer en todos los aspectos como tú quieres, Señor. Bendice esta palabra, que no vuelva vacía, que regrese con una enorme cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo. Y decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas verdades. Nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.